Hoy la Sagraldía se ha desplazado hasta Seseña para conversar y conocer a Enrique Navarro, conocer a este artesano que ha estado al frente de la restauración del Cristo yacente de la localidad. Con él vamos a hablar de su trayectoria, de su trabajo, de un oficio que forma parte de la tradición de la comarca y de la tradición de esta localidad. Enrique, oye, para empezar, ¿cómo comienzas a trabajar o cómo comienzas en el mundo de la talla? Yo cuando empecé en el mundo de tallo fue en casa de Pelayo. Un señor que vino aquí, entonces pues me vio que hacía cositas, yo ya hacía cositas. Empieza por las cositas. Pues entonces yo hacía cabecitas de eso y las dejaba por ahí. Y este señor pues vino y dice, ¿y esto quién lo hace? Se lo dijo a mi madre. ¿Quién hace estas piedras? ¿Era un señor de fuera de...? Sí, no, de aquí, un vecino, y que conocía a Pelayo. Entonces la preguntó a mi madre que quién lo hacía. Dice, no, es el chico, lo hace con... ¿Qué años tenías? Pues yo tenía unos 9 o 10 años, tenía. Entonces cuando... ¿Y ya estabas...? Yo ya llevaba... maneras? Yo desde que tenía unos 8 años ya sabía lo que tenía en las manos. Claro. Nosotros guarda mi padre la cabecita de un toro hecha del tamaño de un garbanzo, hecha en hueso, sin herramientas, cuando tenía 9 o 10 años. Y se la llevaba pues con los amigos, se las prestaba a los amigos. Y claro, algunas veces se ha caído y le tienen las puntitas de los cuernos están partidas, pero está la cabecita del toro, luego lo enseñaré. Eso fue la cabecita. el origen. Eso fue el origen del origen. Fue cuando yo empezaba, entonces este señor cuando vio las cosas, pues dice, pues voy a llamarlo, tengo un amigo en Illescas que talla y hace estas cosas. Dice, ¿quieres que aprenda yo el oficio? Mi padre estaba en el campo, ¿eh? Yo estaba en el campo entonces. Estaba en las olivas y... ¿Era una afición o una...? Claro, una afición. Claro, una afición que yo tenía que me gustaba. Espontánea, que surgió espontáneamente. Yo encontraba un trozo de madera y ya estaba haciendo una cabecita de cualquier cosa, de cualquier animal que me gustaban mucho. Ajá. Entonces ya me dijo este señor, pues vas a ir. Y entonces yo cogí, me lo dijo mi madre, que yo no estaba aquí entonces, dice, pues vete en casa de Pelayo, ya me lo prepararon, entonces yo fui allí en casa de Pelayo. Y en bicicleta. Yo iba en bicicleta. Yo ida y vuelta. Ese señor vio que yo tenías variedad. Entonces yo llegué allí, yo no sabía lo que era una gubia siquiera. Entonces ya me puse allí a hacer unos copetes que hacían entonces para los muebles, unos copetes, y dice, Ale, ¿te atreves? Digo, él vio tantas gubias, todas distintas, porque cada una tiene una boca distinta, entonces dijo, ¿y esto? ¿Cuál uso yo? Tú esas herramientas no las conocías. Que yo no la conocía, yo no conocía esa herramienta ni mucho menos. Estaba en el campo. Estaba con las mulas y arando y cavando. Y entonces dice, pues Ale, venga, a ver si te atreves. Yo ya pues empecé, y entonces había otro señor que era el maestro mío, que dice, y no estaba, él estaba, no sé, estaba donde estaría, pero no estaba, y entonces se tiró un mes o así, hasta que llegó. Sí, y yo claro. tenía unas ganas de que llegase este señor. Porque le decían a mi padre, verás como talla Pedro, que era el maestro. Verás como talla. Claro, entonces ya llegó, el señor este ya llegó, y claro, ya nos pusimos, yo veía cómo tallaba él, tenía una agilidad mucho mejor que yo. Claro, era muy rápido. ¿Sabes? ¿Y recuerdas cuando lo que es esta afición, que era una afición, se convierte verdaderamente en tu oficio, que te empieza a gustar ya? Sí. Yo al maestro. Desde el primer momento. Cuéntale la historia de. Desde el primer momento, yo ya veía que iba más. Entonces, Pelayo, como no estaba este señor, la gente que venía, los representantes que venían y eso, siempre me llevaba a mí, allí, donde estaba yo en el banco, éramos 7 allí, y me llevaba siempre al banco, y yo decía, mira cómo talla el chaval, y le he sacado del campo, y decía, mira cómo talla, claro, yo veía que iba más, y yo con los que hay aquí, eso viene a decírmelo a mí. Que eras de los mejores o estabas ya... Que yo soy el aprendiz. Veía que tenía algo. Yo sabía desde el principio, yo sabía que tenía algo en las manos. Tenías? Pues yo tenía entonces 21 años. Después de la mili, justo. Después de la mili. Sí, después de la mili. Entonces ya pues empecé yo a eso, y ya vino este señor, y entonces al venir este señor, pues yo ya le vi cómo trabajaba y eso, ya estaba admirado. Pero yo iba con él, ya le iba atajando yo me veía la agilidad que yo tenía en las manos. Aprendías de él, pero al mismo tiempo tú ya ibas solo. No aprendía, es que iba más. Yo sabía que iba más. Porque yo desarrollaba más que los que había allí. Porque cuando hacíamos las panoplias estas de Toledo y los Don Quijotes, yo veía que mis caras y mis cosas eran mejor
Y entonces llegó el momento que dice Pelayo, ¿te atreves que hagamos figuras, imágenes? Digo, pues yo creo que sí. Y ya empezamos nosotros a hacer imágenes. No, y vino este señor, y se puso a hacer la Virgen Blanca de Toledo. Sí, la pusieron en el centro del banco, mi padre en una punta del banco y el maestro en otra punta del banco. Y fijándose haciendo la mano, nada de copiadora ni... O sea, le colocaron el trozo de madera y mi padre a mano, uno en un sitio y el otro en otro, frente a frente. Entonces yo, pues claro, terminé los copetes que estaba haciendo y dice, ¿te atreves a hacer una Virgen? Digo, sí. Y yo cogí otro trozo de madera. Que ya es escultura, eso ya no está ya de ornamento, es una escultura. Entonces yo me puse a hacer la Virgen y terminé antes que mi maestro. Termino la Virgen, la dejo en el banco que la teníamos, como ahora así, dejo la Virgen y cojo otra. Y en estos momentos ya termina él también eso y coge otra. Y llega la señora. Y ahora viene lo bueno. Llega la señora del dueño, de Pelayo. Carmen, la mujer de Pelayo. Dice, llama a Pelayo y dice, no está en Toledo a entregar unas piezas que habíamos hecho. Y entonces, al entrar ella y vio, y se acercó a mí, siempre se acercaban a mí, y ven la Virgen que yo había hecho. Y dice, y esta Virgen, y estaba la otra también. Sí. Dice, esta Virgen que la has hecho. Qué Virgen más bonita es. Más bonita, está más bonita que el modelo. Y estaba la otra también cogió la otra. Y dice, uy, esta Virgen, qué fea. Pedro, esta está horrorosa, le dijo. Claro, le sentó. Bueno, al otro ya le sentó un novato, un forastero novato. Yo era nuevo allí. Y además forastero. La vaca corría, como dice el refrán, la vaca corre al buey, como el refrán que hay. Y entonces cogió y ya se puso la cosa muy áspera. Y ya, como se puso ahí la cosa... La soberbia, pues, solo sé tallar yo, claro, ya se puso. Él empezó ya ahí callado, yo estaba vendido, pues por eso. Claro. Que llevaba un mes en el taller, era un novato. Yo era nuevo del todo. Y entonces, ya dice, la señora dice, ven aquí, a los que estaban allí en el taller. A ver qué Virgen está mejor de las dos. Acercar, a ver quién está. Todos, pues claro, estaba. Pero fue uno de ellos, que se llama Álvaro, y dice, Pedro, aprende del aprendiz. Aquí ya había voz. Al maestro, claro, que le digan eso. Que aprendas del aprendiz. Se presenta a Pelayo, el dueño que ya venía de Toledo, y dice, ¿qué pasa aquí? Que se oyen las voces desde la calle. Y ya, claro, se lo explicaron. Y me acuerdo que dice Pelayo, coge la Virgen Enrique, la deshaces y la vuelves a hacer igual que la tuya. Este señor cogió la herramienta y yo ya no le vi. Y a partir de mañana 5 pesetas más. Y a partir de mañana 10 pesetas más. Por cada Virgen que me haga. En aquellos tiempos, eran los años 60, fíjate, a principios de los 60. Y ya no le vi yo a este señor ya más, y yo ya me quedé allí con Pelayo, pues estuve allí pues 4 años, hasta que ya me puse por mi cuenta y todas estas cosas. Bueno, hace poco ha restaurado el Cristo yacente de Seseña. ¿Cómo recibes este encargo? Cuéntanos un poco esa historia y qué sientes cuando te plantean ese trabajo tan importante. Hombre, una emoción muy grande, que era el Cristo de mi pueblo, y era una antigüedad que venía ya de la escuela de Berruguete. Oye, y es una cosa que... Una responsabilidad muy grande, y además de como estaba, que era un bloque de madera quemado, porque le faltaban los pies de todo. Cristo. Entonces les dije que sí, que se iba a hacer el Cristo que se hacía. Entonces yo empecé a hacer el Cristo y ya le puse las pies, pero llegó el punto que dijeron, bueno, tenemos 3 Cristos en el pueblo, a ver qué hacemos con 3 Cristos. Podíamos hacer yacente. En esto que si yacente, que si crucificado, que la cosa se quedó parada del todo. Se quedó parada, se marchó este sacerdote y esto se quedó aquí 40 años parado. Empezaron a venir curas, ninguno decía nada, y ya llegó el punto de este año que hemos hecho, que llegó el punto de este Cristo hay que terminar. Después de 40 años. Después de 40 años. O sea, que se dice pronto 40 años. Y me dijeron los de la cofradía, dice, Enrique, hay que hacerle y vamos a hacer un Cristo yacente. Digo, pues vale, y te pusiste manos a la obra. Digo, me va a venir muy bien porque, cabalito, en
en el mes de agosto. No, julio, en julio se presenta con eso. Sí, porque lo dijimos que lo trajesen con tiempo. Porque siempre se acuerdan cuando llega la Semana Santa. Pasa siempre que cuando llega la Semana Santa ya se acuerdan de que vamos a hacer cosas. Y les dijimos, a traerlo con tiempo porque las maderas se mueven. Porque tú a lo mejor encolas algo y con el tiempo se mueve o se abren rajas. O sea, con tiempo para poder controlar esas cosas. Entonces sí, las trajeron en julio y durante el mes de agosto se fue. Todo el mes de agosto estuve liado con el Cristo. ¿Y ha sido uno de los trabajos más especiales que para mí ha sí, hecho? Para mí sí. ¿O ya había hecho? Sí. No, yo he hecho ya he hecho bastantes imágenes y eso. He hecho imágenes en Civilleja de la Jara, hice un Cristo, una caída. En Yepes hay un San Juan de la Cruz. San Juan, en Dos Barrios hay un Beato, que no me acuerdo cómo se llamaba el Beato. De hecho, en Illescas también. En Illescas hay un San Pedro. En Cienpozuelos he hecho un paso. Sí, un paso de Semana Santa, un trono. Un trono. En fin, que ya ¿Hay alguna obra o alguna restauración de la que esté especialmente orgulloso? Del Cristo de mi pueblo. Sí. Luego hice también otra reparación. A nivel sentimental, sí. Sentimental y luego de laboriosidad, que así. A nivel artístico tenemos muchas piezas. Luego tengo también una virgen que hice en Cienpozuelos, que también la quemaron en la guerra, lo que es la guerra, y entonces lo que es el rostro se desprendió de la imagen de la virgen, que es la virgen de... No, pero bueno, eso... Sí, entonces me la trajeron para que la hiciese lo que es la cabeza para vestirla. Y de esa virgen, que es la Virgen del Consuelo, esa la hice una reparación también, que fue también quemada. ¿Y entonces, el trabajo más complicado que recuerde en toda su trayectoria? No, complicado. ¿Cuál puede ser? Yo que sé. Es que las imágenes... La laborioso lo tenemos aquí. Las imágenes... Lo tenemos en casa. El Cristo ese de nogal. Otro Cristo que tengo yo ahí también. Ese Cristo a nivel anatómico, ese tiene muchas horas. Y un Cristo que yo tengo ahí, pues bueno, eso ya es cosa mía. Pero también a lo mejor las tallas como más grandes. Pasa que las grandes aquí no las puedes tener. Las grandes son encargos que en el momento que las haces se las llevan. Claro, aquí no puedes tener una Entonces aquí no puedo tener una imagen así grande. La imagen mayor que tengo es el Cristo que hice la reproducción del Cristo de la Misericordia, que es la mayor que tengo, que es la que estoy, pues... Yo que sé, muy satisfecho de ¿no? Sí. A nivel emocional sí es lo que más te gusta. ¿Y que intentas cuidar más cuando trabajas una pieza? ¿El que te guste a ti? Es la que tú tienes en la cabeza. Es la que tienes que salir. Porque un encargo, haces esto y lo haces y ya está. Pero cuando tienes que hacer una cosa que te salga de dentro, que es lo que tú piensas, cómo es, y eso es lo más difícil. Eso es lo que hay que estudiarlo bien estudiado. Porque yo he visto imágenes que dices tú, ¿cómo pueden presentar esto? Es que son horrorosas, mal hechas, tienen faltas. Y a mí no me gusta poner faltas a nadie, porque yo también las tengo. Estudiamos mucho las cosas antes de hacerlas. Pero es que hay que estudiar mucho. A nivel anatómico. Hay que estudiar mucho esa imagen que vas a hacer. Antes de ponerte a preparar las maderas tienes que estudiar mucho lo que vas a hacer. Sobre todo, la emoción no solamente las proporciones, sino si va a estar sonriendo, doliente o... No es lo mismo. Yo tengo... La anatomía cambia mucho de estar en contracción a estar en flexión. La Virgen, el dolor de una madre cuando pierde el hijo, el dolor ese, y luego está la otra, a lo mejor que está al lado, que es el consuelo. Que ya no es lo mismo, es el dolor con el consuelo. Son las dos que están llorando, las dos, pero a esa que tiene el dolor, la tienes que sacar. Luego, el dolor ese que tiene esa virgen, esa madre, al consuelo que tiene la otra, que ya no es su madre, que ya es distinto. Eso es lo que hay que sacar, eso es lo que tienes que ahí marcar en los rostros esos. Porque en una pintura tú puedes hacer como quieras, pero cuando sacas un trozo de madera que te lo tiene que transmitir, ese trozo de madera te tiene que transmitir lo que es, si tiene bondad. Si tiene dulzura. Tienes que hacerlo con pasión. Eso es lo que tienes que sacar de ti. Si no, no puede ser que salga una virgen que eso en cuanto a figura humana. Esto, pum, pum, pum. Luego tienes lo que se dice las imágenes que salen cuando hacen mucho. Pum, 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 pum. Sí, no, en serie. Eso no es. No tiene alma, no tiene. No, exactamente. Es una cosa. Eso no tiene. Eso en cuanto a negocio. Eso en cuanto a figura humana. Eso a mí no me vale. A mí me vale eso. Cuando haces una imagen, que esa imagen salga de ti, de dentro. La dulzura, el dolor,
la sonrisa. Y luego todas esas cosas son las que tienes que transmitir. Tienes el ornamento también, que es distinto. Tienes y luego la ornamentación, un barroco, un renacimiento. No, no lo mismo. Todo eso lo tienes que transmitir. Claro, una cosa son las anatomías y otra cosa ya es el ornamento. Es el movimiento de la hoja, cuando haces lo que es un mascarón, lo que es todas esas cosas las tienes que transmitir. Tienes que dar movimiento, parezca que la hoja que está viva en movimiento. Da la vida. Es como torear. Es igual. Dar un pase, se nota mucho el que es un maestro y que da el pase con valentía, el que da un pase con miedo y ves que le da entrecortado. Es arte, te tiene que salir de dentro. Lo que tienes que transmitir, claro, lo tienes que tener tú dentro. Y mientras que no lo tengas dentro, no lo sacas. Claro. Por eso cada uno tenemos, pues es como la firma. Cada uno tenemos nuestra firma y firmamos de una manera. Unos tienen una firma muy bonita, y otros pues lo tienen a lo mejor que mucho más fea, ¿sabes? Y es así, es todo así. Pero es un oficio muy amplio, abarca muchas cosas. El arte es igual que la comida, que hay que saber saborearla. Ese arte que tienes ahí, lo tienes que dices, joder, qué bien hecho, qué comida tan bien hecha. Y a lo mejor es cualquier tontería y tiene ese don esa mujer y te hace eso. Es igual que el que canta, que dice, madre mía, qué voz tiene, esto es una maravilla como canta esta persona. Pues eso es lo que hay que transmitir en todo. Bueno, Seseña y La Sagra son tierra muy de tradiciones, muy unidas a las tradiciones. ¿Crees que esto también se nota a la forma en que valoran tu trabajo? ¿Crees que este trabajo está valorado por la gente de a pie? Este trabajo está valorado para el que entiende de ello, como todas las cosas. Es que hay que saber, yo no puedo poner a una persona que entra, yo cuando pasan por el taller hay personas que digo, este le gusta, y este no tiene ni idea. ¿Sabes? Claro. Y te valoran el que... Y los vecinos que han dicho, por ejemplo, de la restauración del Cristo. En el pueblo están... Los vecinos son una familia, más que vecinos son una familia, porque es un pueblo de antiguamente. Sobre todo este barrio, la calle del Cristo, somos familia. Y encantados de la vida de que... Mira, voy por la calle y todos me están felicitando ahora. Oye, Enrique, qué maravilla lo que has hecho. Claro, y porque ahora ya no están los mayores, que veían el Cristo que era un trozo de madera quemado. Claro, ahora los que son mayores lo han visto y dicen, pero bueno, ¿qué has hecho, Enrique? Claro, pues, y es eso. Y los más jóvenes valoran este... Y los más jóvenes, todo lo que les gusta, que sí, hay mucha gente que sí. Están ahora mismo los de la cofradía que están lo que pasa que les falta la cultura del arte. Yo sí, porque lo he mamado desde pequeñito aquí y lo he visto desde pequeño y viendo libros, viendo a mi padre. La gente, pero es como todo, es como todas las cosas, como cualquier oficio, como el torero, el que pinta, el que lo tienes que, y aparte también tienes que tener una sensibilidad. Eso es una cosa espiritual para poderla apreciar. En la vida todos tenemos un don. Ese don. Hay quien sabemos lo que tenemos. Yo me acuerdo que desde muy pequeñito sabía lo que tenía en las manos. Sabía lo que tenía en las manos y me acuerdo, en la escuela era fatal. Para el colegio era fatal. Es que era torpe. Sí, muy nervioso. Y sin embargo, muy nervioso. Y sin embargo, cogía un trozo de madera y me ponía... Supiste que eso pues iba... Y me acuerdo que el maestro que era don Antonio, el que teníamos nosotros entonces, me decía, Enrique, tú no escribes, tú dibujas las letras, las dibujas, no las escribes, dibujas las letras. Le hacía unas letras mayúsculas y eso, si es que no escribes, es que el dibujo me decía. Me acuerdo una vez que estaba en el colegio y tenía un plumier, había hecho una pluma de madera, una plumita que me había encontrado un pajarito, la había copiado en madera y la había hecho en madera. Y se queda mirándome y me dice el maestro, ¿y esta pluma? Dice, ¿dónde has cogido esta plumita? Digo, no, es que la he hecho yo, don Antonio, le dije yo al maestro. ¿Que la has hecho tú esto? Digo, sí. Dice, pero bueno. Ya lo llevaba. ¿Sabes? Lo llevaba en la sangre. Yo ya lo llevaba. Y cada vez que venía el maestro que tenía el plumial abierto, ya venía y decía, ¿qué tienes hoy, Enrique? Y a lo mejor le había hecho otra cosita de madera. Y le tenía el mirado al maestro. Y luego tenía un primo mío que igual, que en Madrid era profesor de maestro, también era maestro profesor, y me decía, anda, hazme los trabajos manuales que los tengo que presentar.
de Madrid venía, pues le hacía yo cualquier cosita. En magisterio estaba. Pero es que le ponían sobresaliente. Y decía, ahí, ¿no? sí, Claro, y era la los sobresalientes eran para mí. Y decía, uy, como me digan que tengo que hacerlo para que, y lo pisetelo allí, a ver qué hago. Decía, sí. Bueno, pues Enrique, para terminar, después de tantos años de trabajo, de encargos, de tantos proyectos, ¿te queda algo en el tintero por realizar? ¿Algún sueño? Sueño mucho. Lo que me quedan son años ya. Lo que te da pena es no poder vivir 200 años para seguir haciendo cosas. Otra vida. ¿Te gustaría sí, muchas cosas. Algo? Me gustaría, para mi pueblo, me gustaría hacer muchas cosas. Vamos, para mi pueblo y para cualquier sitio, porque si cuando voy por ahí y veo una imagen, cosas de las que he hecho, pues oye, es una satisfacción tan grande que no se lo puede uno ni imaginar siquiera. La satisfacción cuando haces una cosa y te felicitan por esa pieza que has hecho. Ahora es cuando más lo puede hacer, porque ahora está jubilado. Ahora es cuando estoy disfrutando. Lo hace aquí para casa, sí, claro. Porque ahora, antes eran las series. Antes era encargos. Era una cosa que haces cosas que no te gustan. Pero ahora es que hago lo que yo quiero. Ahora vas a tu ritmo. Ahora voy a mi ritmo. O lo hacemos para nosotros, o lo hacemos para la iglesia. Voy a hacerlo y lo hago a mi gusto. ¿Sabes? Mira, hoy fíjate, esta pieza, ¿ves? Son piezas que estoy haciendo, ¿ves? O el nacimiento ese que estás haciendo ahí. El nacimiento ese que estoy haciendo ahí, también, y así. Sí, pero vas a tu ritmo. Claro, voy a mi ritmo. Coge la flor para que la vea la flor. Mira. Son cosas tan, pero es que las haces de una pieza, de un trozo. Es una pieza, fíjate. Para que veas lo que es una rosa, ¿ves? Los pétalos. ¿Ves todo lo es una pieza, que es una pieza, ¿eh? Y se ve lo que es por detrás y por delante, la hoja. ¿Ves? Esto lo hace para nosotros. Cuando se entretiene, se tiene tiempecito, pues... Cuando me aburro. Ahora que estás jubilado, cuando estás en plena fuga, estás dado de alta de autónomo, no te puedes entretener. Porque tienes que sacarlo y venga. Ahora sí te puedes entretener en esto. Pues Enrique, muchas gracias por... Enrique. Sí, muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, por compartir vuestro tiempo con la Sagra del Día y, bueno, pues por hablarnos con tanta cercanía y contarnos tantas curiosidades de este oficio que en ocasiones es desconocido. Es una vida, ya que han pasado tantas cosas que digo, como estuviesen todo lo que he hecho, aquí no cabería las cosas que tengo, hechas ya por todos sitios. No solamente aquí, sino en el extranjero. Ajá. En el extranjero hemos sacado lo que es cuadros para marcos de pintores de fama y todas las cosas. Enorme lo que hemos sacado. Sí, y luego se lo han llevado. Es que aquí no podemos tener. Todos se lo llevan. Cosas que vienen, oye, quiero esto. Cosas exclusivas. Encargos. Este invierno para la Casa Real, un marco que hicimos también. En fin, ya les digo que salen para Estados Unidos y para eso muchas cosas se llevan. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. A vosotros.